La inteligencia artificial no solo está cambiando la tecnología, está empezando a tensionar algo mucho más crítico, que es la energía. Hola a todos, soy Gabriela Araya de Inversiones y Trading y les doy la bienvenida al primer capítulo de Radar de Trading, un espacio donde vamos a analizar los movimientos estructurales del mercado que la mayoría no está mirando, porque está mirando otras cosas o porque quizás nunca se les había pasado por la mente que esto podría estar impactando. Hoy, por ejemplo, el mercado está obsesionado con los chips, con empresas como Nvidia, pero se les está olvidando una verdad física. La inteligencia artificial no es solo código, es también electricidad. Y si esa tendencia continúa, podríamos estar frente a uno de los factores más importantes para los mercados en los próximos años. Porque para que la inteligencia artificial funcione, aunque ustedes no lo crean o porque crean que es muy simple, alguien tiene que hacer algo y eso es encender la luz. Ahora, entendamos un poquitito qué es lo que está pasando con esta relación entre la inteligencia artificial y la energía. Entrenar modelos de inteligencia artificial requiere una cantidad enorme de energía, pero el verdadero cambio no está solo en el entrenamiento. Tenemos el uso diario. Cada interacción ocurre dentro de los centros de datos que operan las 24 horas al día, los 7 días de la semana, sin ningún tipo de pausa. Y para ponerlo en perspectiva hoy, los data centers consumen alrededor de 415 teravatios hora al año a nivel global. Y para el año 2030, 6 años más en un escenario base, esa cifra podría acercarse a los 950 teravatios hora, lo que es más del doble. Para que ustedes tengan una referencia, un solo centro de datos enfocado en inteligencia artificial puede consumir tanta electricidad como 100.000 hogares. Y eso no es algo puntual, tampoco es algo estacional. Literal es demanda constante. Hay gigantes, como por ejemplo Microsoft, como por ejemplo Google, como por ejemplo Amazon, que están invirtiendo miles de millones de dólares en infraestructura, pero están encontrando con que el verdadero cuello de botella ya no es solo tecnológico, sino que también ahora es energético. Y ahí es donde surge un problema. ¿Por qué esto genera una tensión real en el mercado? Por lo que nosotros llamamos el descalce temporal. Es por eso. Les explico. El crecimiento de la inteligencia artificial va avanzando a la velocidad del software. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que escala en semanas o escala en meses. Sin embargo, la infraestructura eléctrica se mueve a la velocidad del cobre, a la velocidad de la logística, a la velocidad de la permisología, es decir, en años o en algunas veces muchos años. Por ejemplo, un data center o centro de datos, como le decimos en español, puede construirse en menos de 2 años, pero para poder construir una nueva línea de transmisión que transporte toda esa energía o aprobar una central eléctrica, eso puede tardar 5 a 10 años fácilmente. Y ese descalce temporal es el problema. Por ejemplo, en algunas regiones los proyectos de data centers ya representan una parte crítica del consumo total y cerca del 20% de los proyectos planificados podrían enfrentar retrasos simplemente porque no hay energía disponible en la red local. Y si se fijan, la pregunta ya no es cuánto software podemos desarrollar, sino cuánta carga en este momento puede soportar el sistema. Así que veamos algunos ejemplos donde se están levantando alertas a través de mapas que nos muestran dónde se encuentran los diferentes data centers. Partamos con el caso más extremo que es Irlanda. Irlanda es el centro de datos de Europa por sus beneficios fiscales. La situación allí es tan crítica que la operadora de la red eléctrica EirGrid impuso una moratoria de facto en Dublín. ¿Por qué? Porque se estima que para el año 2030 los centros de datos podrían consumir cerca del 30% de toda la electricidad del país. Entonces el gobierno ha tenido que frenar nuevas conexiones porque si conectan más servidores, entonces corren el riesgo de dejar a las casas sin luz durante los máximos de consumo que se dan normalmente en la época de invierno. En segundo lugar, tomemos el caso de Estados Unidos, en Virginia del Norte. Este es el mercado de data centers más grande del mundo, que es el que se conoce como el famoso Data Center Alley. El problema que hoy en día existe es que la empresa eléctrica Dominion Energy tuvo que advertir a las tecnológicas que no podría suministrar energía a nuevos proyectos a la velocidad que ellos esperaban. Entonces, las empresas
Aquí es donde se produce el descalce, porque las empresas querían construir en 18 meses, pero Dominion les notificó que las nuevas líneas de transmisión necesarias para poder alimentarlos tardarían años en completarse. Y eso provocó un freno inmediato en la expansión de la zona de Loudoun County. En tercer lugar tenemos a los Países Bajos, tenemos a Ámsterdam. Ámsterdam, que es otro de los pilares de la infraestructura digital que hoy en día conocemos, sobre todo en Europa, donde está el hub, FLAP, Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París. El gobierno local impuso pausas en la construcción de nuevos centros de datos en ciertas zonas de la ciudad y municipios aledaños. La razón, muy simple. La red eléctrica urbana no tiene capacidad para poder meter más enchufes industriales sin una reconstrucción total que tarda una década en ejecutarse. Y por último lugar, les traigo a Singapur. Como isla, Singapur tiene un espacio y también tiene, en este caso, una capacidad energética que es muy limitada. La acción que se llevó a cabo es que en el 2019 impusieron una moratoria total que duraba 3 años. Recientemente la levantaron, pero bajo condiciones extremadamente estrictas, en donde los nuevos centros deben ser ultra eficientes y demostrar cómo van a ayudar a la descarbonización. Entonces, esto obligó a muchas empresas de inteligencia artificial a mirar hacia otros países, Malasia, Indonesia, moviendo el capital a los países vecinos que sí tienen el espacio en su red eléctrica. Así de simple. Ahora, ¿por qué esto le importa al mercado? Esto, si ustedes se fijan, no es solo una historia técnica, es una historia de infraestructura, es una historia de asignación de capital. Si la demanda eléctrica crece de forma estructural, el mercado tiene que adaptarse y los flujos de dinero empiezan a rotar hacia sectores que antes considerábamos puramente defensivos. Hacia el año 2030, aquí aparece, los centros de datos podrían explicar más del 20% del crecimiento de la demanda eléctrica en economías avanzadas y esa energía tiene que ser estable, tiene que ser escalable, tiene que ser preferiblemente libre de emisiones para poder cumplir con las metas corporativas que tienen las Big Tech, las grandes tecnológicas. Y aquí el mix energético se vuelve la clave de todo el análisis, porque aquí también aparece en la gráfica las energías renovables son fundamentales, pero intermitentes. El gas natural es el respaldo necesario para la estabilidad y la energía nuclear surge como la gran protagonista por su capacidad de generar electricidad de forma constante los 24 horas al día, los 7 días a la semana. Así de simple. Y esa es la razón que llama mucho la atención y para quienes seguimos los mercados esto no es solo una señal lejana, es dirección pura de capital. Pero atención, no todos los activos que les acabo de mencionar reaccionan de la misma manera. Dentro de nuestro radar de hoy hay grupos específicos que están capturando este flujo, que en este caso yo les voy a estar detallando en una guía de PDF que van a encontrar en la descripción de este video. Lo primero que les quiero mencionar es lo siguiente. Quiero que hablemos un poquitito acerca de Constellation Energy, que hablemos un poco de energía nuclear, porque aquí el mercado ha dejado de ver a estas empresas como simples generadoras. Y para eso, nosotros nos vamos a ir a revisar el gráfico Constellation Energy, que es el ejemplo perfecto, que ha firmado acuerdos históricos para reabrir reactores como el de Three Mile Island, con un solo objetivo, alimentar exclusivamente los centros de datos de gigantes como Microsoft, y esto es vender energía literal antes de producirla, un modelo de negocio de altísima visibilidad. Y si ustedes se fijan, Constellation Energy ha tenido un movimiento hacia el alza, que alcanzó un máximo histórico justamente en octubre del año pasado, de más de un 1000% desde que tenemos la vela del mes de marzo, del mes de, perdón, enero del año 2022. Ahora mismo, enero del año 2022, aquí lo confirmo, ahora mismo está cotizando en torno a la zona de los 284. Ha tenido algunas pequeñas correcciones, pero claramente ha tenido un fuerte resurgimiento. Tenemos por otro lado a otra empresa que se llama Cameco Corporation. Si Constellation es el motor, Cameco es el combustible. Es uno de los mayores productores de uranio del mundo. En un entorno donde la demanda de uranio supera la oferta, Cameco se posiciona no solo como una minera, sino como el guardián del insumo base de toda esta revolución que hoy en día se está viendo. Y por eso
Cameco, en esta gráfica mensual, que ojo, no es una acción nueva, transa en bolsa desde el año 1996, ha logrado tener un movimiento hacia el alza desde abril del 2020 a los máximos históricos de alrededor de 3.600%. Y mirándolo más a corto plazo, desde abril del año 2025 al máximo histórico ha logrado alcanzar un movimiento alcista de un 289%, más de un 280%. Ahora cotiza en torno a la zona de los 115. Ahora, ETFs, amplitud o convicción. Yo sé que a muchos de ustedes prefieren diversificar el riesgo de una sola empresa y prefieren mirar, en este caso, los ETFs. Así que aquí les traje al URA, que es, en este caso, el Global X Uranium, que es bastante líquido, les da exposición a toda la cadena, desde mineras hasta empresas. Empresas que son industriales, que construyen los componentes de los reactores. Por ende, esta sería como la jugada de tendencia general. Y si ustedes se fijan, también ha logrado tener un movimiento importante hacia el alza desde abril del 2025, una recuperación hasta el precio actual del mercado de alrededor de 167%. Bastante bien. Y por otro lado, si ustedes están buscando convicción pura, traigo acá al Sprott Uranium Miners ETF, que lo encuentran bajo el ticker de URNM. Se enfoca casi exclusivamente en empresas mineras. ¿Es más volátil? Claramente sí, pero es el que más captura el movimiento directo del precio del uranio. En la guía les dejé la comparación técnica entre ambos ETFs para que ahí puedan profundizar un poquitito más. En tercer lugar, tenemos los servicios básicos de electricidad, utilities, que pasan a ser de defensivos a activos de crecimiento, algo que algunos dicen, ¿cómo? Y en este caso, yo les traigo acá algo importante. ¿Por qué? Porque aquí lo que pasa es que ocurre un cambio de paradigma que explicamos mucho en la academia, en los lives de premercado americano, en donde las utilities como por ejemplo Next Era Energy, que es la que estamos viendo ahora, y Duke Energy solían ser activos aburridos, principalmente enfocados en dividendos, diría yo, pero hoy eso cambió. Por ejemplo, aquí vemos a NextEra Energy, que está con un movimiento al alza de alrededor de 74% desde los mínimos alcanzados en marzo del 2024. Y en lo que llevamos desde septiembre hasta ahora, el último, yo diría, el impulso más significativo desde abril del 2025 hasta ahora, un avance de 53,34%. Y en el caso de Duke Energy ha tenido un movimiento fuertísimo hacia el alza y estamos en este momento parados frente a un nuevo máximo histórico. Esta acción transa en bolsa desde el año 1968 y no ha parado de generar nuevos máximos históricos. Duke Energy, por ejemplo, está ejecutando planes de inversión de casi 87.000 millones de dólares para poder modernizar la red. El mercado ya no las valora solo por su estabilidad, sino que también ahora las valora por la capacidad de expandir la infraestructura que la inteligencia artificial necesita desesperadamente. Sin sus cables, literal, no hay inteligencia artificial. También les traigo gas natural, data centers, que nos dan básicamente el soporte físico, diría yo. No podemos olvidar el respaldo. Las renovables son intermitentes. A mí me encantan, pero son intermitentes y cuando la nube necesita energía constante, el gas natural entra rápidamente al rescate. Y ahí tenemos a Cheniere Energy, que es el líder en exportación de gas natural licuado, actuando como el soporte de flexibilidad que evita que el sistema literal falle. Y, por supuesto, están los rates de centros de datos como Equinix y también de Digital Realty. Ellos son los considerados caseros de la inteligencia artificial. Y lo interesante aquí es que ya no evalúan su éxito por metros cuadrados, sino por cuántos megavatios de potencia pueden ofrecer a los clientes. Es infraestructura pura conectada directamente a la red. Quiere decir que ya no estamos mirando estas rates por cuánto podrían arrendar de espacio físico. No, cuánto es lo que podrían arrendar de megavatios. Y no por eso menos importante, les traigo un híbrido, que es Mara Holdings. Finalmente, un caso que seguimos de cerca en los lives de premercado americano es, en este caso, Mara Holdings, que es famosa o más conocida en realidad por
ser una empresa que nació para minar Bitcoin y hoy se convierte en un actor energético. Su capacidad para poder gestionar grandes cargas de energía y su infraestructura de enfriamiento es lo que está convirtiendo a Mara en una candidata ideal para migrar hacia el cómputo de alto rendimiento e inteligencia artificial. Por ende, es la convergencia total entre energía y básicamente tecnología. Así que eso es bastante, bastante prometedor. Como ven, el mercado ya está redistribuyendo los flujos hacia la infraestructura que sostiene todo este ecosistema. Si ustedes quieren entender estos activos a fondo, ver los niveles de soporte, ver los niveles de resistencia, ver las proyecciones técnicas que hemos analizado, los invito a que descarguen la guía gratis que les comparto aquí en la descripción de este video para que así ustedes puedan ver toda la información en detalle. Y quiero recordarles que este es el primer paso de este viaje, porque la inteligencia artificial está cambiando el software, pero la energía es el hardware que lo hace posible. Es como si nosotros pensáramos en lo que fue Internet. ¿Qué sería Internet hoy en día sin la fibra? No existiría, ¿cierto? Ya. ¿Existiría la inteligencia artificial sin la energía? Quédense con eso. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones. Los espero de lunes a viernes en nuestros lives de premercado americano y de cierre del mercado americano, en donde nosotros analizamos los mercados financieros a nivel global a diario, destacando los activos más relevantes y, por supuesto, las noticias más importantes que son para cada jornada de trading. Además, en el canal van a poder encontrar un montón de contenido educativo. Así que espero que les haya gustado este primer capítulo de Radar de Trading, que va a llegar todos los días sábados a través de nuestro canal de Inversiones y Trading. Mi nombre es Gabriela Araya, muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos prontamente. Que estén muy bien. Chao, chao.